Buenas tardes, como siempre, un cordial saludo a quienes nos acompañan esta tarde en este nuevo capítulo, en este nuevo espacio de la Cátedra de Humanismo Médico, una iniciativa creada por la Academia Nacional de Medicina y promovida por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de ASCOFAME, y el día de hoy les doy la bienvenida. Hoy, 1 de octubre, iniciamos el último trimestre del año con una gran cantidad de noticias sobre acontecimientos nacionales e internacionales que denotan nuestra realidad, una realidad compleja y llena de incertidumbre. Acá en el país nuevamente la discusión política sobre la reforma a la salud que ocupa la atención de todos los colombianos. Esto mientras nos adentramos en una crisis muy importante que ya está afectando el acceso de una buena cantidad de la población a los servicios de salud y a los medicamentos. Y en este contexto, como siempre, la Cátedra de Humanismo Médico se nos presenta como un oasis en medio de una realidad bastante turbulenta. Hoy con un tema muy interesante que aborda justamente a uno de los grandes de la literatura universal. Bueno, ya le doy la palabra al doctor Murillo, quien nos presentará a nuestro invitado de esta tarde junto con el tema. Así que, doctor Murillo, qué bueno tenerlo otra vez acá con nosotros cerca. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Ortiz. Llegamos entonces a nuestra 44ª presentación de la Cátedra de Humanismo Médico, es la 9ª de este año, y tendremos a Lorca como protagonista en la conferencia del doctor David Vázquez Aguad, de la Academia Nacional de Medicina. Quiero decirle en la introducción, se necesitan los poetas. En su rima catalogada como cuarta, escribió Gustavo Adolfo Bécquer en el siglo XIX: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Siempre existirán motivos que conmuevan, pero también se necesitará siempre una pluma que convierta esa emoción en palabras y que con la magia de los versos pueda inspirar la misma emoción cuando el motivo ya no está presente. Sin poetas existe el sentimiento, pero faltan las palabras, no hay testimonio, no hay literatura. El poeta es el guarda de las emociones que a la humanidad ha conmovido. El poeta es quien con sus versos hace florecer hermosos sentimientos, los que entristecen, los que alegran, los que hacen brotar el llanto, los que estremecen corazones que son desconocidos, los que arrullan el alma con su musicalidad, su ritmo y su cadencia. Y retomando a Becker, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Sí, el universo está lleno de estímulos para que brote el verso y el poeta de pretextos para crear su obra. Toda emoción cabe en el bardo y todo en emoción tras el amor, la tristeza, la alegría, la naturaleza y las vivencias, desde luego, pero también la historia, el mundo, lo social, el cosmos, lo que parece frío, lo que suponemos dominio de la razón y no del sentimiento. El poeta atesora la efusión ajena, hace propias las emociones de la humanidad y las vive despertando con el poder de sus palabras. Para que la poesía perdure se necesitan los poetas. Y aunque no todo lo que se escribe es poesía, ni todos los que escriben son poetas, esta tarde nos adentraremos en la vida de uno que escribió con mayúsculas sus versos, Federico García Lorca. Y hablemos del doctor David Vázquez Aguad. Él es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en perinatología y desarrollo del CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología, Montevideo, Uruguay, especialista en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana, especialista en epidemiología de la Fundación Universitaria Andina. Tiene también formación en densitometría clínica de la International Society of Clinical Densitometry, en administración de empresas para profesionales no administradores de la Universidad del Rosario y en gerencia para departamentos hospitalarios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entre sus muchos cargos, destaco que ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de número, secretario y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, presidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia y jurado y revisor de artículos en varias revistas indexadas en español y en inglés. Y entre sus distinciones,
maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica de la LEG, experto latinoamericano en menopausia de la FLACSIM, miembro de honor de la World Society of Cosmetic Gynecology, miembro de la International Academy of Human Reproduction y Fellow American College of Obstetricians and Gynecologists. El doctor va autor de medio centenar de publicaciones, 11 libros, 4 consensos, guía latinoamericana en anticoncepción y múltiples capítulos en libros y textos. Ha sido ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales. Entonces, dispongámonos a disfrutar la presentación del doctor Vázquez. Lorca. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Luis María Murillo, coordinador de la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina, por esta invitación hoy miércoles para su cátedra virtual de Humanismo Médico. Lorca. Vamos a hablar entonces de la vida y obra y trascendencia de uno de los poetas más importantes de la lengua española. En el aniversario número 80 del asesinato del poeta, hace ya unos 8 años más o menos, tuve oportunidad de visitar Madrid, primero Viena para el Congreso Europeo de Ginecología y viajé a España buscando las huellas de Lorca. Estuve en la Real Academia Española de la Lengua, que queda al lado del Museo del Prado, y luego me encaminé a Granada para hacer un periplo por la vida de Lorca. Ustedes pueden ver en la parte derecha lo que es Andalucía y enmarcado en rojo la zona de Granada, que aquí la detallo más a la izquierda, y la zona donde Lorca pasó su infancia, Fuente Vaqueros, Valderrubio, y donde posteriormente iba a morir. Esta es la imagen de la plaza de Sevilla, España, un homenaje, una estatua en homenaje a Federico García Lorca, y aquí está su firma autografiada. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació en Fuente Vaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898. Su madre era maestra de escuela, se llamaba Vicente Lorca Romero, nació en Granada en 1870 y murió en Madrid en 1959. Escribe Lorca: mi infancia es aprender letras y música con mi madre, a ello le debo todo lo que soy y seré. Como ya lo mencioné, su madre fue maestra de la Escuela Elemental de Fuente Vaqueros y dio clases entre el 92 y el 97. Y en ese momento, en los primeros meses de embarazo de Federico era el mayor, ella decidió abandonar la docencia para dedicarse solamente a la crianza de sus hijos. En esta tarjetica que se hizo para el Día de la Madre, Lorca escribe un poema que dice: madre, llévame a los campos con la luz de la mañana, a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Ya desde ahí se puede ver el toque andaluz, hondo y el ritmo de romancero gitano que acompañó toda la obra literaria de Federico García Lorca. Mamá, yo quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Su padre fue Federico García Rodríguez, poseía unos terrenos en La Vega, eran acomodados y cultivaban remolacha y tabaco. El padre había nacido en 1859 y a los 86 años murió en 1945. Murió exiliado y él escribió al partir en 1940, desengañado de la muerte y de todo lo que sucedía en España, de la muerte de Federico García Lorca: no quiero volver a este jodido país en toda mi vida. Se embarcó en el barco Marqués de Comillas hacia el exilio en los Estados Unidos. Esta es una foto de los padres de García Lorca en 1940, empezando su exilio norteamericano. Esta es una hermosa foto de la escuela de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros. Ahí se ve enmarcado el niño
Y esta es otra foto con su maestro, también todos los chicos del colegio, y está Federico con un sombrero blanco. En el año 1906, la familia se traslada a una ciudad que se llamaba Asquerosa. Actualmente se llama Valderrubio, y finalmente en 1909 se mudaron a Granada. Todos estos pueblos son cerca: Fuente Vaqueros, Asquerosa, que actualmente, repito, se llama Valderrubio, y Granada, quedan a una distancia de unos 30, 40 minutos hoy en día. Como lo dije, tuve oportunidad de estar toda una semana recorriendo este sector de Granada y recorriendo las huellas de Federico García Lorca, un poeta que siempre, desde mi infancia, me atrajo mucho y me sigue atrayendo. En 1909, cuando Federico tenía 11 años, toda la familia, sus padres, el hermano Francisco, con quien tuvo muy buena relación, y sus hermanas Conchita e Isabel se establecieron en Granada, pero seguían yendo en el verano a Asquerosa, donde Federico escribió gran parte de su obra. Esta es una foto ya después de toda la familia. Esta es una foto de Vicente Lorca y todos sus hijos. De izquierda a derecha tenemos aquí a Federico, también tenemos a Francisco e Isabel en la casa de acera del casino. Esta es la casa como actualmente se ve en Granada. Esta foto la tomé yo. Los hermanos Lorca cursan bachillerato en Granada en el Instituto General y Técnico, que se ubicaba en la calle San Jerónimo, muy tradicional. En las tardes iban a las clases en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la placeta de Castilleros. Estas son dos fotos muy lindas de Federico García Lorca con su hermano Francisco, y al contrario que su hermano, fue siempre un buen estudiante. Tuvo el título de bachiller en el 18 y en el 22 en Derecho, también en Granada. En el año 14 se matriculó en la Universidad de Granada, estudió Filosofía, Letras y Derecho, y durante esa época empezó una de las actividades que más gustó él, que eran las tertulias. Hoy en día todavía en lo personal siento un gran interés y un gran afecto por las tertulias bohemias de poesía, de música, y en parte se lo debo ese amor que tengo por las tertulias a a haber leído tanto de lo que enriqueció a Federico García Lorca y su grupo, las tertulias intelectuales. En la universidad él recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, que era muy aficionado a que con su grupo de muchachos viajaba, y fíjense cómo viajó por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, e inclusive sitios un poco más lejos como León, Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes le despertaron su vocación y su interés como escritor, y de ahí surgió su primer libro en prosa, que se llamó Impresiones y Paisajes, publicado en 1918, es decir, cuando tenía 20 años, y es una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa, y ya empezaba a hablar sobre temas políticos y no solo estéticos. También García Lorca, vale la pena notarlo de una vez, fue un amante de la música, interpretaba muy bien el piano y fue un pintor que ilustró muchas de sus obras, como lo vamos a ver. El primer artículo data del 17 y fue por el aniversario de José Zorrilla, y para esa época inclusive Lorca, que era joven, 19 años, era más conocido como pianista que como escritor. Aquí lo vemos con sus 19 años en el piano de su casa, y aquí ya pues mayor, tocando también el piano. En 1919, varios de sus amigos de la tertulia El Rinconcillo se fueron a vivir a Madrid. Eso fue fundamental en la vida de Lorca, y esto se hizo gracias a la ayuda de su profesor Fernando de los Ríos, que fue su mentor durante toda la vida, que le ayudó a los papás a convencerlos de que él se fuera para Madrid, y allá formaron una gran cofradía estudiantil que se hizo muy famosa, que se llamó la Residencia de Estudiantes. La residencia de estudiantes era entonces en Madrid, cuando Lorca cumplía 20, 21, 22 años, un hervidero intelectual. Fíjense, figuras como Albert Einstein, John Maynard Keynes y María Curie iban a la residencia de los estudiantes, de manera que entre el 19 y el 26, es decir, por muchos años, se relacionó con muchos de los más importantes intelectuales, no solo de España, sino de Europa, y ahí trabó intensa amistad con el cineasta Luis Buñuel, con el poeta Rafael Alberti, inclusive con el gran escritor, pintor Salvador Dalí, y de esta forma
consiguió, digamos, huir del tedio provinciano que él siempre odió. Él se consideraba una figura mundial. En la residencia de estudiantes es esta foto. Fíjense la belleza de foto. Está Pepín Bello, está Federico García Lorca, está Juan Centeno y Luis Itondani. Está en el archivo de la residencia de los estudiantes. Hablando de Salvador Dalí, ya mencioné la intensa amistad que hubo entre los dos. Esta es una de las figuras de las pinturas del tiempo más importantes de Salvador Dalí, que también en lo personal tengo una gran simpatía por la obra de Salvador Dalí. Este es el Cristo de San Juan de Salvador Dalí, precioso. Y estas son distintas fotografías de Lorca y Dalí en diferentes etapas de su vida. Ver a un Dalí muy joven, ambos muy jóvenes, muy bellos. Esto es en las playas en Cadaqués, donde se reunían, y aquí también están los dos, el pintor y el poeta. Otra obra de Dalí, y esta es una tarjeta muy linda que le mandan con una fotografía a Paquito, que es el hermano, Conchita, y a Isabelita, o sea, a su hermano y sus dos hermanas. Lorca manda esta tarjeta en una fotografía con su autógrafo y el autógrafo de Salvador Dalí. Otras fotos muy lindas de Lorca y Dalí, y una de las pinturas más famosas del pintor. También ejerció influencia en Lorca la hermana de Dalí, que se llama Ana María. Ana María nació en 1908 en Figueres y murió en Cadaqués en el 89, y fue la primera musa y confidente de Salvador Dalí. Crecieron en una casa bien, eran familia acomodada en Figueres. El padre era notario, era republicano, y confió enseguida en el talento de como pintor tenía a su hijo Salvador, y lo envió a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allá fue donde trabó amistad con Federico García Lorca y con Luis Buñuel, que fue, ya lo dijo, un cineasta que se volvió muy famoso después y muy importante. Cuando llegaba el verano, no bien empezaba junio, los Dalí hacían maletas y se iban a Cadaqués, que era un lugar aislado y empobrecido por la plaga de la filoxera, que era una plaga que afectaba mucho las plantas. Esta es una foto preciosa que está Federico García Lorca con Ana María Dalí y Lidia, una pescadora que se protege con un parasol. Esto fue en el verano ya de 1927. Dice, escribe Lorca: la calle más alegre del mundo, la calle donde viven juntas a la vez las 4 estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca, rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre, Rambla de Barcelona. Los que conocen la Rambla de Barcelona coincidirán conmigo en que no se equivocaba Lorca al describir tan hermosa calle. Esta también es una foto muy linda que está Lorca con el cineasta Luis Buñuel, 1923, está la fecha anunciada en esta fotografía preciosa. Y esta también son fotografías de los mismos, aquí está Dalí, por ejemplo, aquí está Lorca, y aquí también se puede ver a Federico García Lorca, Luis Buñuel, muy joven, con otro grupo de intelectuales de esa época. Hablemos un poco de la obra de Lorca. Aquí está en orden cronológico su obra, Impresiones y Paisajes, en el 18, hasta terminar en el 36 los sonetos del amor oscuro. Y estas son las obras de teatro que empezó en el 21 con El Maleficio de la Mariposa y terminó en el 36 con La Comedia sin título. Hay títulos muy reconocidos, como pueden ser Las Bodas de Sangre del año 33 y Yerma en el año 1934, La Casa de Bernarda Alba en el 36, El amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín en el 33. Realmente Lorca en la literatura no solo escribió poesía, sino teatro y prosa, y tuvo su grupo de teatro que ya hablaremos de él. En teatro, en el 20, es decir, cuando tenía 22 años, estrenó su primera obra de teatro que se llamó El Maleficio de la Mariposa, y en el 21 escribió el libro de poemas, una antología, y en el 23 La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, que fue una comedia de títeres, por Lorca también tuvo su actuación como actor, aquí lo vemos, en un teatro de títeres, como titiritero.
En la parte narrativa, en el 26 se escribió la imagen poética de Luis de Góngora y Argote, muy importante, e inclusive hasta su último año en el 36 que escribió la Semana Santa en Granada. Era un gran conferencista, un gran conversador, un gran tertuliador, un hombre de bohemia absolutamente fascinante. Y fíjense que en el año 18, con apenas 20 años, escribió, esta es la portada original del libro Impresiones y Paisajes. Es su único libro que escribió en prosa, libro como tal en prosa, y realizó y relata los viajes que hizo cuando era estudiante, que ya mencioné, entre el 16 y el 17, por diferentes sitios de España, como Santiago de Compostela y La Coruña, en Galicia, por ejemplo, como Salamanca, León, Lugo, Burgos, Segovia. Y la portada, que es preciosa, la realizó su amigo, el pintor español Ismael González de la Cerda. Este fue su primer libro de poemas, que es una colección de 67 poemas escritos en la adolescencia y juventud, y habla básicamente sobre la pérdida del paraíso infantil, la crisis, el desencanto, la desilusión, la pérdida de la inocencia. Recrea mucho su paraíso, el entorno en la Vega de Granada, etc. De ahí extraigo estos versos que comparto. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Es una belleza oeste, que es el mismo, perdón, el mismo. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura y tu nombre me suena más lejano que nunca. El mismo poeta en el poema Si mis manos pudieran deshojar. En el 26 y 28 escribe unas odas, un conjunto de poemas escritos como homenajes de distinto índole. Entre esos una oda a Salvador Dalí, que es una forma de hacer poesía con la estética cubista, que Lorca no acaba de identificarse con ella, pero también es un canto a la amistad al Dalí de la época de Cadaqués que ya mencioné. Aquí él publica en la revista de Occidente, nótese que el director de la revista era el gran José Ortega y Gasset, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. La segunda oda Soledad es un homenaje a Fray Luis de León, celebrando el cuarto centenario del nacimiento del poeta, y la oda al Santísimo Sacramento del altar, en la cual él explora los tres enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Escribe: la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. En la noche del amor insomne escribe: noche arriba los dos con luna llena, yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón aportajado. Este poema que voy a recitar ahora es de los más conocidos de él, ha sido inclusive musicalizado y dice así: ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar. Tú, por lo que ya sabes, yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo los agujeros de los clavos. ¿No ves cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás, vete despacio y reza como yo a San Cayetano, que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar. Otro poema hermoso de esta época se llama Quiero llorar mi pena. Quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores. En un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. Esta es otra foto preciosa. Del año 26 está Federico García Lorca, Rafael Aguado, Antonio de Luna, José Segura y el gran compositor Manuel de Falla. Una foto del año 26 en Granada.
Fíjense cómo ilustraba también Lorca sus poemas y sus cartas. Aquí está dibujando la Alhambra de Granada, ¿sí? Año 1928, aquí la pinta, la firma de Federico García Lorca y coloca aquí la bella ciudad de Granada. Aquí voy a hacer una acotación personal. La primera vez que visité Granada y fui a la Alhambra, se me grabó un letrerito que había en la entrada que decía: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser un hombre ciego en Granada, una de las ciudades más hermosas que conozco, y la Alhambra y el Generalife de lo más precioso que hicieron los árabes, de todo lo bello que hicieron en España. De hecho, la poesía eh, andaluza, no solo de Lorca, es un canto a, un canto árabe, mudéjar, árabe, judío, cristiano, y, y se enmarca dentro de esa cultura tan hermosa de Andalucía. Desechad tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Escribe Federico García Lorca, como rememorando la famosa frase Carpe Diem de, el poeta latino Virgilio. Escribe también el libro Canciones, que lo imprimen en Málaga para publicar textos del 21 y el 24. Consta de 11 agrupaciones de poemas, composiciones breves, en las cuales se destaca Eros con bastón y con alas y flechas. Pero tal vez de la obra más importante de Lorca entre el 24 y el 27 fue El Romancero Gitano, que es realmente una canción poética de toda la simbología y de todo el mundo hondo andaluz de esa preciosa zona de España. El primer Romancero Gitano, 24 al 27, cubierta, aquí está Romancero Gitano, son 18 romances que mezclan lo narrativo, lo lírico, la metáfora, etc. Es el mundo de los gitanos. Los gitanos, ustedes saben, tienen su origen quizá en el centro de Europa, quizá mucho más allá en la India, pero forman parte de un gran mundo del folclore andaluz que musicalizó inclusive el gran Paco de Lucía, pero que Lorca en la primera mitad del siglo XX lo volvió poema. Y fíjense cómo es el ritmo y la métrica de estas bellezas, como verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Esta es una foto preciosa de Lorca vestido con su overol del grupo de teatro La Barraca, que él fundó y dirigió, al cual me refiero ahora. Y este es un excelente poema precioso de la muerte de José Antonio Rubio Sacristán. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Esclavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Realmente es una hermosura de poema con todo el sabor del romancero gitano y del artejón. Y este famosísimo, que es La casada infiel.
y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los brillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el libro. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Tus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos de arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Difícilmente encontrará uno un poema tan hermoso, tan metafórico, tan lleno de alegría y al mismo tiempo de sentimiento, de afecto, de cariño, de amor, de emoción, como es este poema del romancero gitano. En el año 29, Lorca viajó a Nueva York y escribió y publicó Poeta en Nueva York, y un año más tarde fue a La Habana y escribió Así pasen 5 años y el público. Posteriormente, en el año 30, regresa a España a estrenar La Zapatera Prodigiosa, que era una farsa popular muy conocida que enfrentaba realidad e imaginación. Esta es una foto preciosa. En Nueva York está Federico García Lorca, está Salvador Dalí y está José Pepín Bello. Realmente un trío fantástico desde el punto de vista intelectual. Publica Poeta en Nueva York, que es un poemario de 35 poemas divididos en 10 secciones: Poemas de la Soledad en Columbia University, Los Negros, Calles y Sueños, Su vida de Nueva York, y construye la imagen poética de un sujeto en crisis, no solo personal, sino social, incluso literaria, porque estaba un poco cansado de haber sido identificado solamente como un poeta, digamos, andaluz del romancero gitano. Poeta en Nueva York contiene una crítica feroz contra el capitalismo, la religión, las convenciones sociales y los diferentes símbolos que hablan de un dogma y una verdad única. Estos son manuscritos de Poeta en Nueva York, y en una de esas poemas escribe: Nueva York de 100, Nueva York de alambres y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? Esta es otra portada distinta de Poeta en Nueva York, con ilustraciones de Fernando Vicente, y esta es una fotografía saliendo del baño, Lorca en Cuba en el año 30, con su turbante cubriéndole el pelo y su bata de baño. Es importante que en el año 29 él tuvo una amistad muy grande en Vermont con Philip Cummins, un escritor norteamericano nacido en el 1906 y muerto en el 91. Aquí están las fotos, que lo tradujo al inglés y lo introdujo dentro de la intelectualidad de la Nueva Inglaterra, que todos sabemos pues que es bastante elitista, y estas son fotos preciosas de Lorca en compañía de Philip Cummings. Estas son fotos en Santiago de Cuba, en la provincia de Oriente, 1930, cuando estuvo en Cuba. Aquí está con sus amigos y aquí está también en un café en una calle cubana. Siguió creciendo su producción, sobre todo de drama, y escribió Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la Soltera, con el apoyo moral y financiero de Fernando Ríos, que ya lo mencioné al principio, porque era en esa época ministro de Instrucción Pública en el gobierno republicano en Madrid, pero Fernando de los Ríos, ya lo comenté, lo conocía desde niño en Granada. Fue nombrado director del Teatro Universitario La Barraca y viajó por toda España con su grupo de teatro. En el 31 escribe los poemas del Cante Hondo. Cante Hondo pues es el canto puro de la mezcla
sobre todo de las raíces árabes y gitanas de esta zona andaluza tan preciosa de España. Y son 55 poemas en 10 secciones, más un prólogo que se llama Baladilla de los Tres Ríos. Son poemas inspirados en el cante jondo, todos ustedes pues conocen el jondo, el flamenco también le dicen que es muy propio de esta zona, y son secciones dedicadas a la ciguirilla, la soleá, la saeta, la petenera, que es el canto hondo en forma de mujer que se acompaña muchas veces del baile y del taconeo. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas con flores de calabaza, la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, o pena de caucho oculto y madrugada remota. Dos fotos preciosas de la época del grupo de teatro de La Barraca. Ven ustedes aquí a Lorca con su overol. Esta era la imagen del grupo y esta es durante una de las obras de teatro que Lorca no solamente dirigía, sino también a veces interpretaba pedazos de periódico, fragmentos, hablando del teatro universitario de La Barraca. Lorca le botó mucha corriente a esto y aquí vemos a todo su grupo con Lorca posando para esta fotografía tan bella. Este es el grupo, aquí está Federico García Lorca, y esto, por ejemplo, es una invitación de un entremés, la obra de los dos habladores de Cervantes y David de Sueño, original de don Pedro Calderón de la Barca, en una invitación que se hace para el Teatro Rosalía de Castro. Más fotos de la Barraca. Esta es una foto preciosa de Lorca con su overol, su grupo, ¿sí? Todos con su insignia del teatro, aquí en una de las obras de Marineros, y nuevamente Lorca, y una frase que me encanta que dice: hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como una ventana llena de sol. Yo aspiro a que todos los que me están escuchando sean este tipo de almas a las que uno tenga ganas de asomarse como una ventana llena de sol. En el 33-34 viaja al cono sur de Latinoamérica, Uruguay y Argentina, y en el 35 escribió la que quizá, por lo menos para mí, es de sus mejores obras, que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que ya voy a mencionar. En el 36 escribió Diván del Tamarit, Sonetos del Amor Oscuro, y escribió el drama La Casa de Bernarda Alba sobre la represión de la mujer, la intolerancia. Ha sido adaptado por muchísimos grupos de teatro, inclusive en Colombia, con bastante éxito y bastante calidad literaria. Ignacio Sánchez Mejías. Situémonos en el año 1934. Es una elegía, es decir, se compuso por la muerte de él, ya hablaré de él, Ignacio Sánchez Mejías, y tiene 4 partes: la elegía, la acogida y la muerte, el murió corneado, la sangre derramada, cuerpo presente y alma ausente. Ignacio Sánchez Mejías era un sevillano, aristócrata, muy apuesto, muy rico, muy atractivo desde todo punto de vista. Había nacido en Sevilla en el 91. En el año 34, como pueden ver ustedes, pues ya tenía bastantes años para ser torero, ¿sí? 91, esto quiere decir 91, el 1, el 11, el 21, el 31, tenía 43 años. En este llanto, en esta elegía, que la vamos a estudiar un poquito más, él habla sobre la muerte de su gran amigo, y es una elegía que quizás sea de las mejores en la literatura española de todos los tiempos. Yo la asemejo un poco por ejemplo, a las coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre. Ustedes la recuerdan: recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de gozado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues bueno, vamos a situarnos un poquito en el 34, la muerte de Ignacio Sánchez en agosto, y el 4 de noviembre, o sea, menos de 3 meses después. En esos 3 meses Lorca escribe la elegía y lo lee por primera vez en la casa de su gran amigo Carlos Morla Lynch. Este es Ignacio Sánchez Mejías, un tipo ya maduro para ser torero, en el año 33, un año antes de su muerte. Aquí además están Pedro Salinas, Jorge Guillén, Antonio Marichalar, José Bergamín, Corpus Varga, Vicente Alexandre, Damaso Alonso,
y por supuesto Federico García Lorca, una foto preciosa con el gran Ignacio Sánchez Mejías en el centro. Este es Ignacio Sánchez Mejías. Él se había retirado del toreo en el año 27, es decir, a los 36 años, pero por cosas de la vida volvió y retornó en el 34, ya con 43 años. Esta es la foto de él, esta es la última foto cuando estaba a punto de salir en la Plaza de Toros, y este era un estilo muy clásico, el de recibir al toro, lo recibía sentado, eh, detrás sentado sobre, en una de las barandillas, ¿sí? Y fue herido, sentado, una cornada, y hora después, pues falleció. Este era Ignacio Sánchez Mejías. Este fue los avisos del obituario. Falleció en Madrid el 13 de agosto del año 34, y esta es una fotografía del entierro de Ignacio Sánchez Mejía en Sevilla. El poema es muy largo y no lo voy a leer todo por tiempo, pero he subrayado en amarillo algunos puntos que son bellísimos y que quiero compartir. Esta es una foto en su lecho de muerte de Ignacio Sánchez Mejías y uno de sus amigos. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Así empieza la parte de que se llama la acogida y la muerte. Luego hay otro que se llama la sangre derramada, y subrayo, que no quiero ver. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero ver. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Avisada a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero ver. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros de guisando, casi muerto y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. Que no quiero ver. Por la grada sube Ignacio con toda la muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre ávida. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre ese día. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué cosa tan hermosa. Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Aquí yace su lecho de muerte Ignacio Sánchez Díaz, grupo de sus banderilleros y peones de brega y ayudantes. Los 6 poemas galegos también es una colección, perdón, que se publica en el año 35 con una influencia gallega y por supuesto portuguesa. Acuérdense que Galicia, occidente de España, limita todo el sur de Galicia, es Portugal, y tiene una gran influencia, y aquí le canta él a los gallegos, sobre todo a los exiliados en Buenos Aires y en otras partes de América. Los gallegos, pues a finales del siglo XIX y el principios del XX, fue una población bastante que emigró mucho hacia América. Esta es una foto del año 35. Está Federico García Lorca, Margarita Xirgu y Cipriano Rivas en el Teatro Principal en Valencia. Posteriormente, en el año 40, se publica este libro. Ya había fallecido Lorca, que fue escrito entre el 31 y entre el 34, que tiene 2 bloques de poemas, uno que se llama Gacelas y otro que se llama Casidas.
El Diván del Tamarid es un conjunto de poemas en árabe. Y Tamarid es un homenaje a la huerta del tío Lorca. Recuérdense que Andalucía es prácticamente una colonia, fue una colonia árabe total. Son poemas de amor y muerte, hablan del pozo, el niño herido, el llanto, la muchacha, las gacelas. Y esta es la foto de la huerta del Tamarid, que perteneció a Clotilde García Picossi, que era prima de García Lorca. En el año 81 ya se publican estos versos, las suites, escritos entre el 20 y el 23 en la residencia de estudiantes o en el verano cuando él pasaba vacaciones en Asquerota. Estos son manuscritos de esa época. Lorca perteneció a la generación del 27 de poetas eximios. Esta es una foto realmente, una playa de intelectuales en los que Lorca hace presencia. Y esta es la generación, subraya algunos que son los más conocidos, pero todos son espectaculares. Pedro Salinas, aquí está Lorca, Cernuda, Guillén, Alexandre, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Rafael Alberti, León Felipe, que fue bastante musicalizado por Serrat, y Miguel Hernández, que considera un epígono de la generación del 27, aunque habitualmente se incluye en la generación del 33. Esta es una foto también hermosa de García Lorca, Luis Cernuda y Vicente de Alexandre de la generación del 27, y esto es con Constantino Ruiz Carnero. Se ha hablado mucho de la parte política de Lorca, que era izquierdista, que era republicano, etc. Alguien le preguntó a él sobre eso. Él dijo que era católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico, o sea, todo. Y siempre fue partidario, decía él, soy partidario de los que nada. Esta es una foto en verano del 36 en Madrid, una de sus últimas fotos. Y decía, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. En la Casa del Libro en Madrid, ¿sí? En la Gran Vía, que es un sitio obligado y cada vez que voy a Madrid, pues voy, paso casi todo un día en la Casa del Libro, divina, la recomiendo. Y hay un cuadrito con una frase que me encanta que dice, el español que no conoce Latinoamérica no conoce España. Y Lorca se sentía así. También se habló mucho de José Antonio Primo de Rivera. Ustedes saben que José Antonio Primo de Rivera fue pues un falangista, un líder de la falange española, lo que hoy en día se podría llamar extrema derecha. Murió muy joven. Había nacido en 1903 en Madrid, murió en Alicante, asesinado, fusilado en el año 36, otra de las víctimas de la terrible Guerra Civil Española. Y lo traigo a colación porque eran amigos con Lorca, a pesar de que la supuesta rivalidad política, Lorca nunca perteneció a ningún partido, nunca discriminó a nadie por sus ideas políticas. Conocía y bien al líder José Antonio Primo de Rivera, que también era aficionado a la poesía. El propio Lorca una vez le dijo a Gabriel Zelaya, ¿sabes que todos los viernes ceno con Primo de Rivera? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Existen dos referencias que aquí las tengo sobre la amistad secreta de Lorca y José Antonio Primo de Rivera. También cuando empezó la guerra civil, pues Colombia y México ofrecieron que se exiliara a Lorca, pero él se sintió muy seguro y se fue para la huerta de San Vicente en su familia y llegó el 14 de julio de 1936, 3 días antes, justo de que en Melilla estallara la sublevación militar contra la República y empezara la guerra civil. Inicialmente la situación en la capital granadina fue muy tranquila, no hubo ningún incidente, pero el 17 de agosto del 36 Lorca fue sacado de su casa y a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto, en un camino que va de Biznar a Alfacar, exactamente en este sitio, fue fusilado. Su cuerpo nunca se recuperó, parece que está enterrado en una fosa común, no hay mucha claridad sobre su muerte ni por qué fue, algunos inclusive dicen que fue por un lío de tierras, hasta con personas muy cercanas a él. Eh,
Parece ser que fue enterrado junto con Dioscoro Galindo, un maestro, y dos de los banderilleros anarquistas, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Eh, Alguna vez se habló de que Juan Luis Tres Castro presumiría de haber participado en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca, pero no hay nada totalmente comprobado. Murió Lorca fusilado. Su madrugada él se sentía seguro, lo sacaron de la casa en la noche. La familia quedó muy angustiada y parece ser a las 4:45, como ya dije, lo mataron. Miguel Hernández escribió: muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Y Lorca escribió, fue mi primera diapositiva si se acuerdan: no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, sino un pulso herido que presiente el más allá. Antonio Machado escribió un poema sobre Lorca. Este es Antonio Machado ya en sus últimos años. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomó. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, saber. Pobre Granada, en su Granada. Esta es una diapositiva simplemente que recoge todo el trayecto vital de Federico García Lorca y este poema que él escribió y que dice: cuando yo muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme, si queréis, en una veleta. Cuando yo me muera. Yo vuelvo por mis alas, dejadme volver. Quiero morirme siendo ayer. Quiero morirme siendo amanecer. Empieza a llover. Muchas gracias. Lorca. Bueno, nuestra gratitud con el doctor David Vázquez. Ha sido una magnífica presentación, rica en lírica, rica en material fotográfico. Debo contarles que el doctor Vázquez en estos momentos está volando, tenía que hacer un viaje, así que no nos va a acompañar para la parte de las preguntas, pero si hay comentarios, pues los escuchamos. Entonces, adelante a quienes están por el chat, a quienes están en nuestra sala, para los comentarios que quieran hacer sobre la presentación. Bueno, entonces está el doctor Galindo está levantando la mano, me parece. Sí, señor. Adelante, doctor Galindo. Gracias, doctor Murillo, pero es una tristeza que el doctor Vázquez no nos pueda acompañar en este momento, que es cuando más sería interesante poder interactuar con él, porque la presentación fue muy linda, muy interesante, muy emotiva, y él hizo gala de su facultad poética. Se saben muchos versos de memoria, eso es interesante. Yo quería comentar un par de cositas, no sé si está el doctor David por allí, varias cosas. Se habla de la generación del 27. Realmente esa generación pues se dice que nació cuando estaban celebrando los 300 años de la muerte de un gran escritor, Luis de Góngora. 300 años se cumplían de haberse muerto por allá en 1627 y se reunieron en Sevilla muchas de esas personas que mencionó el doctor David Vázquez. Pero hay algunos escritores y algunos comentaristas que ponen en duda ese nombre, dice, porque simplemente lo único que sucedió fue esa reunión y por eso se ganaron ese apelativo, pero dice que no había una, digamos, una uniformidad de cierto estilo literario o alguna cosa, o el nacimiento de ellos, porque eran disparejas las fechas de nacimiento de todos ellos, pero bueno, así quedó para la historia y para los años venideros, que esa generación se llamaría la generación del 27.
Otro punto interesante, tal vez David no lo mencionó, y su relación con Emilio Aladrén. Emilio Aladrén fue un escultor, él tuvo una relación homosexual con él, y cuando este señor se casó, él entró en depresión, fue por eso que fue a los Estados Unidos. Y curiosamente en los Estados Unidos a él le cogieron los años previos a la depresión, y creo que alcanzó a vivir la depresión de los Estados Unidos y puede ver las cosas negativas que sufrieron los norteamericanos en ese momento. Y después ya, pues, estuvo ya en España en sus últimos años cuando Primo de Rivera, que él lo mencionó, pues dio un golpe de Estado a Manuel García, que era digamos, el primer ministro, el presidente del Consejo de Estado, y ahí estaba Alfonso XIII, que era el rey de Borbón, y él fue condescendiente con ese golpe militar. Y como lo dijo David perfectamente, él tuvo una relación personal con Primo de Rivera, eran de polos opuestos políticos. Hay que recalcar que Federico García Lorca, a pesar de que él era amigo de la igualdad y decía que hay que proteger a los más desvalidos, nunca militó en ningún partido político. Él pensaba eso, pero nunca se matriculó en ninguno de estos partidos de izquierda o extrema izquierda. Pero bueno, yo lo que quiero resaltar es que la exposición del doctor David Vázquez Abad fue excelente, y felicito al doctor Murillo por haber traído a este conferencista. Muchas gracias. Gracias, doctor Galindo. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Hizo falta la presencia del doctor Vázquez para esta parte. Mucho, sí. Sí, definitivamente. Es buena la participación del conferencista ante las inquietudes del público. Interesante tal vez resaltar también la sensibilidad del doctor Vázquez. Cuando estaba en su última diapositiva se vio pues esa sensibilidad tan alta, ya haciendo los comentarios finales sobre la muerte de Lorca y los poemas escritos con relación a ese episodio. Mucha sensibilidad. Cierto. Bueno, no veo más manos levantadas. Yo creo que entonces vamos a dar por terminada la reunión y les anticipo la próxima, es el 5 de noviembre. Está a cargo de un académico del capítulo de Norte Santander, que es el doctor Marco Fonseca, y la conferencia se titulará El mundo antes de la conquista de América. Entonces, mil gracias por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor Murillo, doctor Ortiz. Gracias a todos. Buenas noches. A todos buenas noches. Gracias, doctor Murillo. Que estén muy bien. Muy buena cátedra la de hoy. Magnífica.